Bueno, vamos a orar para pedirle al Señor que prepare nuestro corazón para recibir su palabra. ¿Le parece? Amén. Señor, te damos gracias por la palabra que has preparado para cada uno de nosotros hoy. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a recibirla con un corazón abierto y un corazón dispuesto. Nosotros, Señor, creemos que tú eres un Dios personal, que nos has traído a cada uno de nosotros con un propósito individual y específico, y que tienes un mensaje para cada uno de nosotros hoy. Ayúdanos, Señor, a recibirlo, ayúdanos, Señor, a retenerlo, ayúdanos a ponerlo en práctica para que podamos dar fruto, Señor, de acuerdo a esta palabra que pones hoy en nuestro corazón, para que sea tu nombre glorificado, para que sea tu reino establecido en nuestras vidas, en nuestra familia, en nuestro matrimonio, en la vida de nuestros hijos, en nuestra congregación, en nuestra ciudad, Señor. Queremos ver tu nombre ser exaltado, Señor, en nuestra generación. Queremos ver tu gloria. Te adoramos y te exaltamos a ti, en el nombre de Jesús. Amén. Esta semana en las noticias salió un artículo, todavía anda por ahí, lo puede ver usted, que dice que la tendencia es que el cristianismo va a dejar de ser la religión mayoritaria en Estados Unidos. ¿Sí? O sea, la tendencia va de picada. El número de cristianos proporcionalmente está disminuyendo en Estados Unidos. Y pues es algo triste y es algo peligroso para las nuevas generaciones, porque la iglesia de Dios somos la luz del mundo. Jesucristo es la luz del mundo y nos ha encomendado a nosotros a ser la luz del mundo. Y bueno, pues también es el cumplimiento de lo que vemos en las Escrituras. Es necesario que sucedan estas cosas, pero usted y a mí nos toca hoy hacer nuestro trabajo. Usted y a mí nos toca hoy levantarnos y afirmarnos como nunca y meternos en la palabra de Dios, buscar su presencia, orar, pedir su dirección, pedirle la llenura de su Espíritu Santo, vivir como hijos e hijas de Dios. Amén. Y el Señor es fiel y hace su parte, y Él tiene una palabra para nosotros hoy. Quiero que vaya conmigo, por favor, al libro del profeta Amós, capítulo 3, versículo 3. Amós 3:3. Todos los versículos que va a ver usted hoy en la pantalla están en la versión Nueva Traducción Viviente. ¿Sí? Normalmente la Biblia que yo estudio y que por lo general leemos es la versión Reina Valera. Entonces, si usted trae la Reina Valera, pues va a ver que está un poquito diferente la traducción. Y yo escogí hoy para esta predicación la Nueva Traducción Viviente, porque quiero que les suenen un poquito diferente los versículos, quiero que llamen su atención y que no sea, por ejemplo, este versículo primero es muy conocido. En la Reina Valera dice, andarán dos juntos si no se pusieren de acuerdo. Y aquí en la Nueva Traducción Viviente dice, pueden dos caminar juntos sin estar de acuerdo a dónde van. Es la misma idea, son las mismas palabras, pero dicho de una manera diferente para que podamos poner atención. Fíjese qué interesante concepto. Pueden dos caminar juntos sin estar de acuerdo a dónde van. Y el tema de hoy es juntos y de acuerdo. Juntos y de acuerdo, porque podemos estar juntos y en desacuerdo, ¿verdad? Pero juntos y de acuerdo. Y la idea de este versículo, imagínese usted que van dos personas caminando por la calle y van uno al lado del otro. Y la pregunta que hace la palabra de Dios, y aquí es el Señor hablándole al pueblo de Israel a través del profeta Amós, les dice, ¿cómo pueden dos caminar juntos si no están de acuerdo a dónde van? ¿Qué quiere decir? Pues si yo voy para el norte y la persona que está conmigo va para el sur, ¿cómo vamos a andar juntos? No es lógico, ¿verdad? Yo voy para allá, ella va para allá. No se puede. Para andar juntos tenemos que estar de acuerdo, tenemos que ir en la misma dirección. Y es la palabra que el Señor trae para nosotros hoy. Quiero decirle que el Señor por diseño nos ha hecho a todos nosotros diferentes. ¿Sí? Si usted voltea de un lado a otro, aquí no hay nadie idéntico a usted. ¿Sí? Hasta sus hijos pues se parecerán un poco,
pero idénticos no son, ¿verdad? Y eso no es nada más en las apariencias físicas, sino también en la encantadora personalidad que Dios le dio a usted. Cada uno de nosotros somos únicos, somos diferentes, somos distintos, tenemos diferentes gustos, tenemos diferentes preferencias, no siempre vamos a estar de acuerdo en todo. Entonces, ¿cómo dice la Biblia que andemos juntos? ¿Cómo vamos a andar juntos si no estamos de acuerdo? Bueno, la Reina Valera dice estar de acuerdo. Esta traducción dice tener la misma dirección. Lo que yo veo es que así como Dios nos hizo únicos, siempre va a haber diferencias. Siempre va a haber diferencias de opinión, siempre va a haber gustos, siempre va a haber preferencias, pero en lo que nos une, debemos estar de acuerdo. En lo que nos une, tenemos que tener una sola dirección. Y lo que nos une como hijos de Dios es Dios, un solo espíritu, un solo cuerpo, ¿sí? En eso tenemos que estar de acuerdo. Y no nada más esto aplica para la iglesia y para la congregación, es también para nuestras relaciones personales. Entre más íntimas e importante sea la relación en su vida, más importante es este principio. En su matrimonio, en la relación con sus hijos, con sus padres, con sus hermanos, en la casa, con sus hermanos en la iglesia, es sumamente importante estar de acuerdo en las cosas que nos unen. Y yo he visto que muchas veces las cosas que nos separan son las pequeñitas, las que no tienen tanta importancia. Me ha tocado aconsejar a parejas que están en conflicto, que tienen un pleito no pequeño, como dice la Biblia, traen una bronca grande, y a veces empiezo por ahí, empiezo a hacerles una serie de preguntas, ¿sí? Y les digo que nada más respondan sí o no, ¿verdad? Porque luego cuando hay una pareja en conflicto, pues quieren decir mucho más que sí o no, ¿verdad? Pero nomás digan sí o no. Entonces, usted cuando se casó con ella, quería lo mejor para ella. Sí. ¿Usted quería lo mejor para ella? Sí. Si estuviera en sus manos, ¿todavía quiere usted lo mejor para ella? Sí, lo mejor para ella. Sí. ¿Usted le gustaría que el Señor los usara juntos para bendecir la vida de sus hijos? Sí. ¿A usted le gustaría también? Sí. ¿A usted le gustaría que sus hijos sean personas de éxito y que sirvan al Señor, que le amen? Sí. ¿Usted? Sí. ¿Usted le gustaría que el Señor bendijera a sus generaciones, sus hijos, que tengan buenos matrimonios, sus nietos? Usted sí, usted sí. ¿Usted quiere trabajar para ayudarle a ella a ser una mejor persona? Sí, a él sí. Y una serie de preguntas importantes de cosas grandes que nos unen, siempre sí. Cuando empieza uno a indagar cuál es entonces el problema, son las cosas pequeñas. Es que no me hace de comer lo que me gusta. Es que nunca recoge ni un calcetín. Es que, ahora son cosas importantes, son cosas que a lo mejor a la larga se van acumulando y realmente pueden ser molestas y realmente, pero no es lo que nos une, ¿sí? Y eso es de lo que el Señor quiere que hablemos hoy. ¿Cómo estar de acuerdo a pesar de que somos tan diferentes? Porque no nada más sucede en el matrimonio que somos bien diferentes. Platica usted con parejas y ve, ¿verdad?, que siempre a uno es al que le gusta mucho ir de compras, al otro no tanto, prefiere estar en casa. A uno le gusta cocinar, al otro no tanto, le gusta que le cocinen, pues sí, ¿verdad? A uno le gusta el clima bien frío y al otro no tanto. A uno le gusta la música bien fuerte y al otro no tanto. A uno le gustan las románticas y al otro las de acción. Y parece que Dios tuviera muy buen sentido del humor y nos une así. No nada más en el matrimonio, de hecho esta no es una predicación del matrimonio, también en la iglesia. Podemos ver en los 12 discípulos del Señor Jesús eran sumamente diferentes, tenían apodos por su forma de ser, ¿sí? La Biblia, bueno, los estudiosos de la Biblia llaman al apóstol Juan el profeta del amor, porque era así bien querendón, bien apapachador. Dice la Biblia que es el que estaba recostado sobre el Señor en la Santa Cena. Y cuando usted lee las cartas de Juan, habla del amor. Y él era así, era un muchacho romántico, el apóstol Juan, ¿sí? Pues usted ve a Pedro, ¿usted qué sabe de Pedro? Pues tenía una personalidad recia, ¿sí? Mátalos y luego averiguamos, ¿verdad? Era así, aventado, era recio para hablar. Él fue el que se aventó del agua, luego se andaba hundiendo, pero de entrada se aventó, ¿sí?
Vemos a Santiago y Juan, el Señor Jesús les apodó los hijos del trueno, porque eran bien tremendos ellos, ¿verdad? Ellos son los que estaban en un lado y la gente no quería recibir el mensaje y le dicen a Jesús, Señor, ¿quieres que oremos para que caiga fuego sobre ellos? Y Jesús les dice, ustedes no saben de qué espíritu son, ¿sí? Y les llamó Bonarjes, los hijos del trueno, ¿sí? Entonces, el Señor no se buscó por Juan, no se buscó por Pedros, no se buscó por Santiagos, se buscó a cada persona de acuerdo al propósito con el que los iba a servir, los iba a usar para servirle, y además por la sinergia o lo que producían, lo que podían crear juntos siendo tan diferentes. Entonces es una ironía o es contradecir la sabiduría de Dios, decir, pero es que yo no tengo nada en común con esta gente, ¿cómo voy a trabajar con ellos? Es que yo no tengo nada en común con esta mujer, ¿cómo voy a vivir con ella? Es que no tengo... Es una contradicción, porque el Señor creó esa diversidad y Él en su sabiduría decidió que eso es lo que se necesita para llevar a cabo su propósito y su voluntad en su vida de usted, en mi vida y a través de nuestras vidas. Entonces, en vez de estar resistiéndonos, tenemos que aprender a trabajar juntos. En vez de estar queriendo buscarle cada uno por nuestro lado, tenemos que aprender a trabajar juntos. Tenemos que saber que ese es el diseño de Dios y que en eso hay bendición y hay propósito. ¿Que es difícil? Claro que es sumamente difícil, ¿sí? Pero no es imposible. De hecho, es en esas dificultades donde es parte del propósito de Dios al juntarnos siendo tan diferentes, es crear esas dificultades, es crear esas fricciones, porque eso es lo que estimula lo que Él quiere crear en usted y en mí. ¿Cómo sé eso? Porque la Biblia dice que los frutos del Espíritu son amor, no sé si me lo voy a acordar todos, pero son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Me faltó uno, bondad, ¿verdad? Dominio propio. Bueno, pero piensa en ellos, ¿sí? Véalo de esta manera, y le he dado esta ilustración antes. Imagínense que le hablan de una agencia de colocación de personal porque usted está buscando trabajo y cuando usted llega le dice, ya tengo un trabajo para usted, pero usted tiene que, la prueba para que reciba el trabajo, el examen para que le podamos dar ese trabajo es que usted tiene que decirme qué oficio estoy ofreciéndole en base a las herramientas que le voy a poner aquí en el escritorio. Y empiezan a sacar, y saca un serrucho, saca un martillo, y saca unos clavos, y saca una cubeta y una brocha, y saca tantas cosas. Y usted dice, no, pues debe ser algo de construcción, o a lo mejor de reparación, un handyman. Dice, muy bien. ¿Sí? Ahora imagínense que el Señor le está diciendo, yo tengo un plan y un propósito para ti y estas son las herramientas que vas a necesitar. Amor, gozo, paz, paciencia, fe, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza. Todas esas tienen que ver con relaciones personales. ¿Para qué quiero paciencia? Si estoy de acuerdo con todos los que están alrededor de mí, nunca hacen nada para molestarme. ¿Para qué quiero bondad? ¿Para qué quiero mansedumbre? ¿Para qué quiero templanza? ¿Para qué quiero amor? ¿Para qué quiero gozo? ¿Para qué quiero paz? ¿Se fija? Dios lo diseñó así, porque es en ese ambiente, es en esas circunstancias, es en esas fricciones, en esas diferencias, donde tenemos que madurar, donde tenemos que aprender a ser como debemos ser. Muchas veces no aprendemos eso a la primera y tenemos que andar de relación en relación, ¿sí? Y no hablo nada más de matrimonio nuevamente, a veces no me gustaron ya estos amigos, cambio de amigos, no me gustó esta carrera, cambio de carrera, no me gustó esta escuela, cambio de escuela, no me gustó esta iglesia, cambio de iglesia. Y llega un momento en el que la gente aprende de esa manera y hasta que han pasado por varias dicen, ¿sabes qué? No importa dónde vaya, es lo mismo. Se me hace que yo tengo que hacer unos ajustes. Entonces hace unos ajustes y ahora sí funciona, ¿verdad? No sin esfuerzo, no sin ceder uno, pero sí con bastante crecimiento personal y madurez. Y empezamos a pedirle al Señor, Señor, ahora cámbiame a mí, ahora cámbiame a mí, trabaja en mí.
cumple tu propósito en mí, en el lugar donde tú me has puesto. Entonces, ¿pueden dos caminar juntos sin estar de acuerdo a dónde van? No pueden, es la respuesta. Tenemos que estar de acuerdo. ¿Vamos a ser iguales e idénticos y vamos a pensar siempre exactamente igual? No, pero podemos estar de acuerdo y podemos trabajar juntos. Amén. Y ese es el propósito de Dios. El Señor Jesús lo dijo así en Marcos 3, 24, 26. Marcos 3, 24, 26. El mismo principio, que es que no puede haber unidad si no hay un común acuerdo. Dijo el Señor Jesús: un reino dividido por una guerra civil acabará destruido. ¿Sí? La Reina Valera dice: un reino dividido contra sí mismo no puede permanecer. De la misma manera, una familia dividida por peleas se desintegrará. ¿Se fija? No puede permanecer. No pueden andar dos juntos si no hay común acuerdo. Entonces, ¿qué pasa cuando yo escojo no estar de acuerdo? Pues estoy escogiendo en contra de la unidad. Y a veces pensamos que es lo mejor. ¿Sabes qué? Para ya no discutir, le voy a dar por su lado, ya lo que quieran, ¿sí? Ya ni les voy a alegar, no me voy a involucrar, ¿sí? Voy a reducir mi nivel de interacción en esta relación, ¿sí? O con este equipo, o aquí en el trabajo, o aquí en la iglesia, para no tener problemas. Pero eso no es estar en común acuerdo, ¿sí? Entonces hay varios mecanismos que podemos usar. Podemos irnos, podemos luchar, podemos ceder o podemos buscar estar de acuerdo. El que promueve la unidad es buscar estar de acuerdo, y también el más costoso, pero es el que produce más frutos. ¿Sí? Y es el que necesitamos para poder crecer. Al final siempre es el mejor. Al final es el que produce relaciones sanas, relaciones fuertes en la familia, en el matrimonio, en la iglesia, en el trabajo, con los hijos, en la escuela, donde sea. Y la gente aprecia, se da cuenta cuando somos personas que buscamos el común acuerdo. No siempre se puede, ahorita vamos a hablar de eso, pero por supuesto entonces que vamos a estar en desacuerdo en algunas cosas, pero aunque seamos diferentes, les decía ahorita, tenemos que estar de acuerdo en lo que nos une si es que vamos a caminar juntos. Ahora, hay valor en la unidad, ¿sí? Hasta el mundo lo sabe, ¿verdad? Juntos es como podemos ganar. ¿Cómo lo dice la Biblia? Por ejemplo, podemos seguir Eclesiastés 4:10. Eclesiastés 4:10 dice: si uno cae, el otro puede darle la mano y ayudarle, pero el que cae y está solo, ese sí que está en problemas, ¿verdad? Entonces continúa Eclesiastés 4 hablando de ese concepto de la unidad, pero dice la Reina Valera: ay del solo, ay del solo. El Señor no llamó llaneros solitarios, el Señor llamó un cuerpo. El Señor llama congregaciones, el Señor llama familias, el Señor llama un grupo de personas, porque el Señor, dice la Biblia, fíjese que Él reparte, el Espíritu Santo reparte dones como Él quiere. Él no le dio todo a uno, lo puso estratégicamente en cada persona para que nos necesitemos unos a otros. El concepto de dar fruto, la palabra de Dios, lo que el Señor espera de nosotros, utiliza la analogía de una planta que da fruto. Ahora, ¿la planta da fruto para comérsela a ella? Sí, desde el principio, cuando el Señor crea, en la creación, dice que va a poner en el huerto todo árbol que da fruto, y le dice al hombre y a la mujer que de todo árbol del huerto pueden comer, menos del árbol de la ciencia del bien y del mal. Entonces el fruto es para que lo coma alguien más. Entonces eso habla de comunidad, eso habla de necesitarnos unos a otros, eso habla de lo que yo tengo lo necesita mi hermano, lo que tiene mi hermano lo necesito yo, aunque seamos tan diferentes. Entonces tenemos que aprender a vivir juntos. Los hijos de Dios somos llamados a guardar la unidad, ¿sí? Y esto es en todos lados, en casa, en la iglesia y, de ser posible, en todas partes. En casa,
Y en la iglesia es obligatorio, tenemos que aprender a estar en unidad. Afuera, con los que no conocen al Señor, la Biblia dice que de ser posible, tratemos. Pero también dice que no puede haber muchas veces comunidad. ¿Qué comunión puede haber entre el incrédulo y el creyente? Pero tenemos que procurar, ahorita vamos a ver algunos pasajes que hablan sobre esto en la Biblia. Cuando hay desacuerdo, el principio es que debemos siempre darle prioridad a la unidad y resolver estos acuerdos por el bien de la unidad. ¿Sí? Hay una frase que yo le escuché a mi mamá y ella le preguntaba para poderla citar correctamente y le dije, bueno, ¿esa es tuya? O me dice, no, se la escuché a un pastor, diles que me gusta mucho. Entonces, porque así sabe cómo se agencia uno, cómo se adueña uno de las frases de alguien más. ¿Ha oído esa? La primera vez usted debe de decir, como escuché al pastor fulanito decir, y dice la frase. La siguiente vez que vuelva a usar esa misma frase, usted dice, como les dije la otra vez. Y la última vez dice, como siempre les digo, y ya la hizo suya, ¿verdad? Pero bueno, esta es de un pastor, mi mamá la escuchó, le gustó mucho. Pero la frase es algo así como que hay muchas ocasiones en las que vale más guardar la unidad que tener la razón. ¿Sí? Y piense, muchas veces en las discusiones más acaloradas que tenemos con alguien en casa, en la iglesia, donde sea, es porque creemos que estamos bien y queremos convencer a la otra persona. O mínimo demostrarle que el que está mal es él, ¿verdad? A lo mejor yo también estoy mal, pero tú estás peor, ¿verdad? Y de eso se trata, de demostrar quién está bien. Y la Biblia, porque este es un principio bíblico, habla de que tenemos que procurar la unidad, ¿sí? El versículo, ahorita lo vamos a ver, está en Efesios 4, creo que es 4, 3 y 4. Pero la Reina Valera dice que debemos ser solícitos en guardar la unidad. ¿Qué quiere decir solícito? ¿Sí? Que estamos procurando, que estamos listos, que estamos buscando que así sea. Entonces, no nada más es buscar el acuerdo entre tú y yo, sino también estoy buscando que los demás estén de acuerdo uno con otro. Estoy tratando de reducir las diferencias. Bueno, es una manera no correcta de decirlo porque nunca vamos a reducir las diferencias, pero que pueda haber comunión y que pueda haber aceptación y que podamos trabajar juntos a pesar de las diferencias, ¿sí? Que no sean las diferencias las que definen nuestra relación, sino todas las cosas que nos unen, empezando con que somos hijos de Dios. Entonces, los hijos de Dios somos llamados a guardar la unidad. Es parte de nuestro trabajo como hijos de Dios. Tenemos que guardar la unidad en la casa, en la iglesia, de ser posible en todas partes. Mateo 5:9, cuando el Señor está dando las bienaventuranzas en el Sermón del Monte, llega a en la Nueva Traducción Viviente que está aquí, dice, Dios bendice a los que procuran la paz, porque serán llamados hijos de Dios. ¿Sí? La Reina Valera dice, bienaventurados los pacificadores, porque estos serán llamados hijos de Dios. Es lo mismo, ¿verdad? ¿Pero qué quiere decir eso? Pues que ese es mi llamado. Yo soy hijo de Dios, usted es hijo de Dios. Amén. Dice que somos pacificadores y por eso somos llamados hijos de Dios. Dios es pacificador. En esto conocemos su amor, en que siendo aún enemigos, Cristo murió por nosotros. Él hizo la paz con nosotros. Él vino con nosotros cuando nosotros no estábamos ni buscándolo. Porque Él nos ama y como somos hijos de Dios, somos pacificadores, ¿sí? Somos personas que buscamos la reconciliación. También dice la palabra que nos ha sido dado el ministerio de reconciliación. Y eso es ser un pacificador. Restaurar relaciones. Dios bendice, ¿sí? Bienaventurados aquellos. Dios bendice a los que procuran la paz. Procuran la paz. Entonces tenemos que ser de esos. Fíjese, ahora llegamos al versículo que le estaba citando hace un momento, Efesios 4, 3 y 4.
Este es el que dice solícitos en guardar la unidad, en la Reina Valera. Aquí en la Nueva Traducción Viviente dice, hagan todo lo posible. Así tradujeron solícitos. Hagan todo lo posible por mantenerse unidos en el Espíritu y enlazados mediante la paz. Enlazados mediante la paz. Y luego da la razón. Pues hay un solo cuerpo y un solo espíritu, tal como ustedes fueron llamados a una misma esperanza gloriosa para el futuro. Nunca le ha pasado a los que son papás, sobre todo cuando están chiquitos los niños, que llegan los niños y quieren que usted sea juez de algo. Llegan los dos niños y, papá, es que dile a mi hermana que ese juguete es mío. Y papá, no, tú dile a mi hermano que ya es mi turno de jugar con el juguete y le toca a usted ser juez. ¿Sí? Y ella anda tratando de no mostrar preferencias, de ser justo, de decir, bueno, pues sí es tuyo, pero ya lo usaste mucho y tienes que aprender a compartir. Y yo pienso que a veces así está el Señor con nosotros cuando no nos podemos poner de acuerdo. Muy cristianos, muy hijos de Dios, y estamos orando por la otra persona. Señor, es que ya llévatela o te la envío, o no sé qué digamos, ¿verdad? Elimínala, digo, ilumínala. Y la otra persona está orando igual por ti. Señor, es que no lo aguanto o no la aguanto, es que cómo es posible. Y yo me imagino a Dios diciendo, pues es que los dos son hijos míos. Los dos envía a mi hijo Jesús a morir por ellos. Los dos les he dado un nombre nuevo. Los dos son coherederos junto con Cristo. Como, pues el Señor nunca va a decir cómo le hago, Él sí sabe, ¿verdad? Pero yo en mi imaginación digo, ¿cómo le haces, Señor? ¿Cómo le haces cuando hijos tuyos, que te amamos, siervos tuyos, no nos podemos poner de acuerdo? ¿Cómo es posible? Y yo sé que hay diferencias, yo sé que hay distanciamiento, son bíblicos, bueno, no bíblicos como un principio, sino en la Biblia, desde tiempos bíblicos sucedía que andaban dos juntos, para arriba y para abajo, y después de un tiempo ya no. ¿Sí? Por ejemplo, pasa con Pablo y Bernabé, y andaban haciendo viajes, y después de un tiempo dice que pues Bernabé tomó a otra persona y se fue para allá, y Pablo tomó a Silas y se fue para allá. No dice que estaban enojados o peleados, ¿verdad? Pero tampoco dice que uno se fue de la iglesia, pero pues hay diferencias, ¿verdad? Hay diferentes ministerios, diferentes propósitos, diferentes épocas, diferentes temporadas. Pero no podemos estar divididos. Puede haber desacuerdos, pero tenemos que aprender a resolverlos. Le comparto un testimonio personal. Hace varios años, no está aquí Pino, ¿verdad? Porque ya se le he platicado al hermano Rodolfo, pero acá, ahí está. Hace varios años, cuando yo llegué a vivir a Estados Unidos, llegué a San Antonio y empecé a congregarme en Castillo del Rey San Antonio, que es una iglesia que está pastoreada por el pastor Pedro Magallán, el papá del hermano Rodolfo Magallán. Y yo amo al pastor y a su familia. Él ha sido como un padre espiritual por muchos años, abuelito de mis hijos, porque pues en San Antonio no teníamos familia, ellos fueron mi familia, nuestra familia. Pero había diferencias de opinión, ¿sí? Había diferencias de opinión. Y yo estaba apoyando al principio, yo creo que todo el tiempo, en una de las cosas en las que apoyaba en la iglesia, en el Ministerio de Finanzas. Entonces estaba en el consejo que ayudaba a tomar decisiones de que, bueno, cómo vamos a invertir el dinero de la iglesia, vamos a ahorrar para no rentar siempre y tener una propiedad, o vamos a poner, necesitamos bocinas nuevas, etcétera. Bueno, entonces estábamos encargados de apoyar en las finanzas y no podíamos ponernos de acuerdo, ¿sí? Yo tenía una opinión, el otro hermano tenía otra opinión, el pastor tenía otra opinión. Y había llegado a ser un problema para mí, un problema del corazón. O sea, ya no era nada más que no estábamos de acuerdo, ya me molestaba. Y yo no me daba cuenta todavía que estaba mal esa actitud. Entonces nos visitó el apóstol, ¿sí? El apóstol Alfredo Ferrara, que pues era el que estaba, el pastor Pedro estaba bajo su cobertura. Nos visitó porque había una boda. Entonces yo me acerco con mi pastor, con el pastor Pedro Magallán, y le digo, ¿me puede dar permiso de hablar directamente con el pastor Alfredo de esta situación, de la situación de diferencia? Y el pastor Pedro me dijo, sí, claro que sí, porque es algo que yo no iba a hacer, ¿verdad? Y dije, no voy a ir a darle la vuelta.
Entonces le dije al pastor, tenía buena relación con el pastor, no había razón para hacer las cosas de una manera no correcta. Entonces fui con el pastor Alfredo y ahí en la boda, ¿verdad, pastor? ¿Puedo hablar con usted? Sí, vente, órale. Y me llevó a solas y yo le dije así, le dije, pues es que mire, ¿qué debo de hacer cuando pienso que mi autoridad está mal y tenemos que tomar una decisión y yo pienso que está mal? ¿Sí? ¿Cómo le hago para someterme a la autoridad? ¿Cómo le hago para obedecer cuando pienso que la autoridad está mal? Y lo que él me dijo es una enseñanza que me ha servido toda la vida, ¿sí? El pastor Alfredo partió con el Señor van a ser 2 años en diciembre, pero me dijo el pastor Alfredo, pues mira Luis, lo primero es que tú no deberías asumir que el otro es el que está mal, empezando por ahí. Nunca se trata de decidir quién está bien y quién está mal. A lo mejor los dos están mal, a lo mejor los dos tienen una parte de la solución, pero cuando tú te acercas a un conflicto, a resolver un conflicto, con la predisposición de que el otro es el que está mal, es muy mala manera de resolver un problema. Eso normalmente perpetúa el problema, amplía el problema, no se acaba el problema. ¿Sí? Me dice, lo que queremos hacer, sobre todo cuando servimos al Señor, si queremos estar juntos, queremos estar de acuerdo. Queremos estar de acuerdo. Eso es ese es el común acuerdo incluso, esa es la llave para la conversación. Entonces tú debes seguir dice, lo que estás bien es querer resolver el problema, ¿sí? Para poder avanzar. Pero el enfoque es el equivocado. Como tú debes de llegar, tienes que llegar diciendo, pastor, o esposo, esposa, amado, amada, amigo, amiga, quien sea, hermano, hermana, papá, mamá. Lo que yo quiero es estar de acuerdo contigo. Y hay algo en lo que no estamos de acuerdo. Entonces quiero que hablemos de ello. Y quiero que encontremos una solución que funcione para los dos. ¿Sí? Entonces eso es el común acuerdo. Eso es no buscar dejar claro que yo tengo la razón, sino buscar la unidad. Es más importante, es más valioso guardar la unidad que demostrar que tú tienes la razón. De hecho, que tú tengas o no la razón es irrelevante. Lo importante es la relación. Esa es la relación. Porque yo he visto, aplicando ese principio a través de los años, yo he visto que a veces me ha tocado proteger la unidad y decir, ya después de varias pláticas en las que veo que no podemos avanzar, hermano, vamos a hacerle como usted dice, cuente 100% con mi apoyo. Y vamos juntos y nos equivocamos. No era por ahí, pero nos equivocamos juntos. Y juntos nos levantamos y juntos encontramos la solución. No hay un rompimiento de relación. Y eso es lo importante. Eso es lo que fortalece el matrimonio, la iglesia, las amistades, los ministerios, la unidad. Porque un reino dividido contra sí mismo no prevalecerá. Amén. Muy bien. El siguiente versículo está en Romanos 12, 17. Dice, nunca devuelvan a nadie mal por mal. Este versículo está aquí porque habla de, bueno, ¿qué pasa con las personas que no conocen al Señor? No hay algo fuerte que nos une. Dice, compórtese de tal manera que todo el mundo vea que ustedes son personas honradas. Hagan todo lo posible por vivir en paz con todos. No siempre es posible, pero podemos hacer lo posible. Entonces aquí habla de guardar nuestro testimonio, que las personas vean que nosotros estamos actuando honradamente, que las personas vean que estamos haciendo lo posible por vivir en paz. Y aún a pesar de eso hay ocasiones en las que no va a haber paz. La gente no va a estar de acuerdo, va a haber oposición, va a haber persecución, va a haber ataques directos nada más por nuestra fe. Pero nosotros vamos a hacer lo posible y nosotros vamos a guardar nuestro testimonio. Amén.
porque la gente ve y a veces pasa tiempo, a veces ya no nos toca ver a nosotros qué sucedió con esas personas, pero la idea es que un día al pasar los años la gente vea, mira, yo nunca estuve de acuerdo con él, nunca me cayó bien, no podía ni verlo, pero mira dónde está ahora, mira cómo el Señor ha sido fiel con él, mira cómo el Señor ha respaldado sus decisiones. Y a lo mejor nosotros ni nos enteramos y de esa manera estamos siendo no solamente testimonio para Él, sino poniendo el nombre de nuestro Dios en alto, ¿sí? Diciendo, Él es verdadero, Él es justo, Él es fiel. Entonces, quiero hablarle un poquito acerca de la buena comunicación, porque la buena comunicación es clave para tener buenas relaciones, ¿sí? Para guardar esa unidad es cuidar la relación con los demás, especialmente con los más cercanos. Por eso hemos estado hablando un poco acerca del matrimonio y de la familia y de los hijos, de la iglesia, porque ahí es donde realmente debemos proteger esas relaciones. Ese es el propósito de Dios, somos llamados a eso. Todos queremos tener buenas relaciones. No creo que a nadie le guste llegar a casa a un conflicto. A nadie le gusta llegar a su trabajo y hay un pleito. A nadie le gusta llegar a la iglesia y nadie se pone de acuerdo. A nadie le gusta eso. Nos gusta que haya buenas relaciones en nuestra casa, con el esposo, la esposa, nuestros hijos, con vecinos y amigos en la iglesia, con los hermanos, con los líderes, con los pastores, en el trabajo, con nuestros colegas, con clientes, patrones, empleados. Que funcionen las relaciones y no suceden por accidente. Requieren de esfuerzo, requieren de un compromiso constante, porque tampoco es algo de que, ok, ya hizo clic y ahora ya solito va a funcionar. Hay que seguir dándole mantenimiento. Y una de las claves para tener esas buenas relaciones es la buena comunicación. Y la buena comunicación tampoco sucede por accidente. Requiere habilidades, ¿sí? Es como un trabajo, es como una profesión. Para poderla llevar a cabo tengo que desarrollar ciertas habilidades, así es la comunicación. Que a la vez es una buena noticia porque quiere decir que si yo digo es que yo siempre he sido muy, ¿cómo se dice bonito? Siempre he sido no muy bueno para hablar, ¿sí? Osco, tosco, es que yo soy del norte y hablo golpeado, o no es mi fuerte la conversación. Bueno, la buena noticia es que son habilidades que se pueden aprender, se pueden desarrollar, puede usted mejorar en eso. Y si queremos tener buenas relaciones tenemos que aprender. Los hombres tenemos mucho trabajo que hacer en eso en la casa, no nada más con la esposa, con los hijos también. Tenemos que aprender y a veces sentimos que es en contra de nuestra naturaleza sentarnos a platicar tantito con nuestra esposa o con nuestros hijos. Sentimos es que yo no soy así. Hermano, podemos ser así, podemos mejorar, debemos ser así, porque si esa es una necesidad de mi esposa y de mis hijos, a mí me toca satisfacerla, ¿sí? Yo no quiero que el Señor tenga que traer a un muchacho para satisfacer la necesidad de que tiene mi hija, de tener alguien con quien platicar y que la comprenda. Ahí sí decimos, no, para eso está su papá, ¿verdad? Pues tenemos que hacerlo, tenemos que desarrollar, tenemos que crecer en eso, tenemos que aprender a hablar poquito a poquito, pero ir trabajando en eso si queremos tener buenas relaciones. Imagínense, le voy a leer 3 escenarios y yo sé que usted va a estar de acuerdo con los 3, ¿sí? Uno es en la casa. Después de acostar a los niños, te sientas con tu esposa, con tu esposo, a platicar acerca de la situación financiera de la familia. La conversación es exitosa. Ambos tienen diferencias de opinión, pero las están discutiendo bien y sin ninguna fricción. Al final llegan a un plan y a un presupuesto con el que los dos están de acuerdo. Y algunos están pensando, y cuando desperté me caí de la cama. Un sueño, ¿verdad? Otro, estás en una junta de tu compañía donde se están discutiendo varias situaciones complicadas del trabajo, o podríamos decir, estás en una junta de tu iglesia donde están discutiendo varias situaciones complicadas del ministerio. Estás escuchando con mucha atención y tus compañeros sienten que los entiendes. Compartes tu opinión y tus ideas de una manera clara y objetiva y sientes que los demás las reciben bien. Bien. Última, te sientes molesto por el daño que tu hijo adolescente acaba de hacerle a tu carro. ¿Eres capaz de controlar tu enojo y de expresarle a tu hijo tus frustraciones de una manera clara, sin gritarle?
y sin decirle cosas despectivas o hirientes de las que probablemente te arrepentirías después. Muy bien, ¿no? Todas muy bien. Bueno, la comunicación es la diferencia. La capacidad de escuchar con empatía y entender y responder con empatía y ayudar a la otra persona a entenderte en lo que tú estás diciendo. La capacidad de entendernos mutuamente a pesar de que somos tan diferentes. Esa habilidad la puede usted desarrollar y debemos desarrollarla si queremos tener buenas relaciones. Y donde más importante es tener buenas relaciones es primeramente en nuestro matrimonio, con nuestros hijos, en la iglesia. Por supuesto en el trabajo es útil también, muy útil. De hecho, ¿sabe qué? Es una habilidad muy bien pagada. Cualquier persona puede ir a la bueno, no cualquier persona, pero en la empresa donde uno trabaja puede tener el mismo título y los mismos años de experiencia que otras 30 personas. Pero si usted es el que sabe llevarse bien con los 30, a usted lo van a poner de gerente. Porque esa habilidad de llevarse bien con los demás, ahí es donde está lo difícil. Hacer el oficio, hacer el trabajo, lo hace uno después de varios años de experiencia y lo hace bien. Pero llevarse bien con los demás, ese es trabajo diario. Esa es una habilidad. Eso es algo que necesitamos desarrollar y que es valioso. La buena comunicación produce buenas relaciones en todas nuestras interacciones personales. Puede convertirse usted en un comunicador efectivo y tener buenas relaciones personales, especialmente con las personas más cercanas a usted, a ti. Y Dios así lo quiere, pues es necesario que puedas llevarte bien con los demás para que puedas cumplir el propósito que Él tiene para ti, para que seas un buen esposo o esposa, un buen papá o mamá, un buen hermano, un buen hijo, un buen siervo, un buen ejemplo, un buen testimonio, un buen ciudadano. Para esas cosas necesitas poderte llevar bien con los demás, y para llevarte bien con los demás necesitas poder hablar bien, necesitas poder comunicarte bien. Quiero darle, vamos cerrando con esto, algunos consejos prácticos. Este verano estaba leyendo un libro, algo sobre comunicaciones efectivas. Era el típico libro acerca de la comunicación. En realidad no había algo distintivo de ese libro. He leído varios desde la universidad. Se parecía mucho también a un capítulo del manual que tenemos para preparar a los muchachos que se van a casar. Hay todo un capítulo de la comunicación y los temas son los mismos, ¿verdad? Es el mensaje, el receptor, el emisor, y tienes que saber hablar bien, tienes que saber escuchar bien, tienes que producir un buen mensaje que sea fácil de recibir, tienes que ponerte en los zapatos de la otra persona, la empatía, etc. Eso yo pienso que la teoría no la sabemos, ¿verdad? En la práctica es donde se congela el cliente. Pero estaba leyendo yo este libro y estaba pensando en los principios bíblicos detrás de esto, ¿sí? ¿Qué dice la Biblia de esto? Entonces es lo que yo le quiero compartir. A lo mejor los principios no es algo nuevo, pero yo quiero que vea cómo la palabra de Dios respalda estas cosas y las complementa. Hay algunas cosas que solamente en la palabra, solamente son consejos de la palabra, y de hecho son el primero que yo tengo aquí, así es. Consejos prácticos para mejorar la comunicación. Al final le voy a dar una liga donde vienen todos los versículos y todo el bosquejo de esta predicación. Entonces, si siente que se le pasó alguno, no más con que anote la página que le voy a dar, ahí viene todas las notas de esta predicación. Muy bien, número 1. Esto es, quiero poder hablar bien, mejor con esta persona. Número 1, ora por ella. Ese es el número 1. Ese no venía en libros de comunicación, ¿sí? Pero eso viene en la palabra. El Señor Jesús nos dijo que oremos por nuestros enemigos. ¿Cuánto más alguien que no es nuestro enemigo, pero no nos podemos llevar tan bien como quisiéramos con él o con ella, como un esposo, una esposa, papás, hijos, hermanos, pastores, líderes? ¿Algún testimonio personal? Bueno. Entonces, queremos llevarnos bien con ellos. Si el Señor nos dice que oremos por nuestros enemigos, ellos que no son nuestros enemigos, pues vamos a orar por ellos. Ora por él, por tu esposo, ora por ella, por tu esposa, ora por cada uno de tus hijos. No lo hagas cada vez que no lo aguantas o no lo aguantas. Hazlo rutina, una rutina cada día. Cada día levántalo delante del Señor, bendícelo. Usa, Señor, a este hombre, guíalo, enséñale. No le des quejas al Señor como si Él no supiera cómo es ella o cómo es Él. Nada más bendícelo.
Señor, es que ya no lo aguanto, ya no lo aguanto. Señor, mire, ora por ella o por él como si estuvieras orando para ti. Señor, lo que te he pedido para mí, dáselo a él, dáselo a ella. Guíala, bendícela, llénala de tu paz, dale fuerza, dale salud. No lo dejes solo, que no le falte la fe en el tiempo de prueba, Señor. Síguelo bendiciendo, cumple los deseos de su corazón. Así como oramos cuando alguien cumple años, pero ore todos los días por esa persona, por ese esposo, esposa, hija, hijo, líderes, autoridades, su supervisor en el trabajo que parece que la trae contra usted siempre. Ore por él, ore por ella. Su pastor, el pastor es sumamente importante. Sí, yo he estado en varias iglesias porque me he mudado. Empecé a congregarme cuando me convertí en Monterrey, en Castillo del Rey en Brisas, luego en San Antonio, Castillo del Rey San Antonio, luego en Dallas, y había empezado a ir a otra iglesia que me quedaba más cerquita, y el pastor Alfredo fue y me visitó y me dijo, entonces empecé a ir a Castillo del Rey Dallas, y luego nos venimos a vivir a Houston, y ya para entonces ya entendí, Señor, yo creo que ya no tengo que estar buscando otra iglesia más que Castillo del Rey, porque cada vez que me llevas a otro lugar resulta que ahí hay un Castillo del Rey, entonces de aquí soy, Señor. Y lo que yo he visto, lo que yo he aprendido es a estar bajo autoridad, no nada más porque es un principio de la palabra, sino porque hace todo mucho más fácil, ¿sí? Porque una de las cosas que el Señor creó, diseñó, implementó en las relaciones para promover la unidad que Él nos pide que tengamos, es la autoridad y la jerarquía. Porque ¿qué pasa en casa cuando no podemos estar de acuerdo de dónde vamos a ir a comer después de la iglesia? Pues papá o mamá, más realistamente, dice, ¿saben qué? Vamos a ir al Rudy's y se acabó, ¿verdad? Entonces para eso es la autoridad. Sí, la autoridad es, ok, ¿tú qué quieres? Blanco, tú rojo, tú verde, tú azul, pues es amarillo, ¿verdad? Y se acabó, ¿verdad? Ya escuché sus opiniones, pero le vamos a hacer así. Eso permite moverse en una dirección, eso permite seguir adelante. Claro, un buen líder tiene que tratar de acomodar las diferentes opiniones y negociar y llegar a un acuerdo y lo que sea, pero al final, esta es la decisión y todos nos unimos para poder seguir adelante. Entonces, yo aprendí eso, yo aprendí que bueno, pues estos 10 años que viví en San Antonio, mi pastor fue el pastor Pedro Magallán, pero ahora estoy en Houston, mi pastor es el pastor Mike. Y cuando yo hago esa decisión, la hago delante del Señor, y cuando la hago delante del Señor, tomo un compromiso de orar por Él. Fíjese, yo he visto personas que el pastor llega y les pide algo y dicen, déjeme orar, pastor. Suena muy bien, es más, no estoy criticando el punto, está bien, ¿verdad? Si hay que orar para tomar decisiones. Pero lo que yo quiero agregarle a eso, no quitarlo, sino agregarle, es, vamos a orar desde el principio, vamos a orar siempre. Vamos a orar por nuestros pastores, vamos a bendecirles, vamos a decirle al Señor, Señor, bendice a este hombre y a toda su familia, que cada vez que Él me dirige la palabra, que cada vez que Él hable y yo esté en su presencia, que sea como si tú me estás hablando a mí. Guíame a través de Él, úsalo para bendecir a mi casa y que yo pueda ser de bendición para Él. Dame el mismo corazón y visión que has puesto en Él, dámela a mí para poder trabajar juntos. Y cuando oramos así y viene el pastor Mike y me pide algo, es mucho más fácil decirle, claro que sí, yo he estado orando por esto, yo he estado orando que el Señor te use a ti para guiarme a mí, claro que sí, ¿no? Y así podemos orar por papá y por mamá y por nuestro esposo. Señor, úsalo para bendecirlo, para bendecir a mí y a mis hijos, diría la esposa. Dale sabiduría, dale la capacidad de hacer su trabajo como papá bien, de satisfacer todas nuestras necesidades, y el Señor va trayendo esa unidad, esa como un acuerdo. Entonces, ok, vamos terminando. Consejos prácticos para mejorar la comunicación: ore por la otra persona y bendígala. ¿Sí? El Señor Jesús dijo, ora por tus enemigos, bendigan a los que les persiguen. Aquí no estamos hablando ni de enemigos, ni de alguien que te esté persiguiendo. A lo mejor sí te da mucha lata, pero no es tu enemigo, no es tu enemiga. Ora por él, bendícelo. ¿Y qué puedes orar por él? Dos cosas. Pide paciencia y sabiduría para ti y para él. Eso es bueno en la relación, paciencia y sabiduría.
y pide al Señor que te ayude a ver el punto de vista de la otra persona. ¿Sí? Eso es lo que los comunicólogos llaman empatía, o ponerte en los zapatos de la otra persona. Porque nosotros venimos al problema con nuestro paradigma, con nuestra manera de ver algo. Y es bien difícil de cambiarnos a nosotros esa perspectiva. Y eso está determinando nuestra disposición o falta de ella en resolver el problema. Y a veces el Señor tiene que ayudarnos a ver. Bueno, es que tienes que ver la necesidad de la otra persona, tienes que ver la condición de su corazón, tienes que ver las cosas desde su corazón. Mi hermano menor compartió un testimonio hace varios años que él había pasado por un tiempo de fricción en su relación matrimonial y que había estado orando por eso y que Dios le respondió tal cual. Que un día es como que Dios le hubiera puesto a él el corazón de ella. Dice, ahora me acordaba de cómo le había hablado yo en ocasiones que nos habíamos enojado y se me salían las lágrimas. Y ni mi hermano ni yo somos muy llorones, pero entonces era una manera de decir, para que te des cuenta. O sea, como que de repente empecé a sentir lo que ella sentía. Y eso mejoró la relación, ¿sí? Porque ahora entendía mejor. Entonces que el Señor ora de esa manera, ayúdame a comprenderla, ayúdame a comprenderlo, ayúdame a ver las cosas ya no nada más desde mi punto de vista, sino de él, de ella, del supervisor, de quien sea. Entonces ya que oraste, y hazlo todo el tiempo que puedas, y hazlo constantemente cuando es una relación permanente, habla con la otra persona. No cortes la comunicación. No digas, no, ya mejor como él quiera, como ella quiera, ya no quiero hablar porque es pura discusión. No. Ora un tiempo y reabre la comunicación. Habla con la otra persona. Pero cuando hables, que tu prioridad sea escuchar y comprender. No defender tu posición. Escuchar y comprender. Aunque las primeras 10 veces estés hablando así, pero habla, escucha. Verifica que entendiste, ok, déjame ver si entendí. Tú estás diciendo que esto y esto y esto. No, no entiendes, es como si no me escucharas. Pero quiero entender, dímelo otra vez. Ok, estás diciendo que esto. No, más o menos, pero no todavía. Pues hasta que entiendas bien. Porque eso es clave, poder entender a la otra persona. Necesitas humildad. Necesitas que el Señor trabaje contigo. Yo estoy predicándome a mí también, hermano, créame. Sí, mi esposa está atrás y no estaría diciéndome, al final me va a decir que compre el CD y lo oiga varias veces. Pero es algo que todos tenemos que hacer. Ahora a mí me toca compartir la palabra, aunque todavía yo esté creciendo en ella. Nunca crea que la persona que está adelante está predicando porque ya lo tiene todo resuelto. Está predicando porque esa es la palabra de Dios que necesita usted y necesito yo. Amén. Entonces, que su prioridad sea comprender, escuchar, no defender su posición. Y dice, como dice la Biblia, considere a la otra persona como mayor. Sí, la Reina Valera dice, considere a la otra persona como superior a usted mismo. Es lo que hizo el Señor. El Señor dice, dice la palabra de Dios, haya en nosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual no tomó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo y se hizo como usted y como yo, como hombre, y siendo como hombre se hizo siervo de nosotros. Y comienza diciendo, haya en nosotros ese mismo sentir. El Señor no dijo, pues aquí yo soy el Dios y yo aquí nada más mis chicharrones truenan, va a ser como yo diga cuando yo diga. Él se despojó de eso y vino a servir. Y le dijo a sus discípulos, yo no vine aquí para ser servido, sino para servir. Entonces, eso beneficia la relación. O sea, el propósito de esta conversación contigo, que eres mi pastor, que eres mi jefe, que eres mi hermano, que eres mi papá, que eres mi esposa, mi esposo, es entenderte, es comprenderte, es darte lo que quieres de mí. Yo quiero servirte. 2 cosas me ha dicho a mí en lo personal el Señor que tengo que hacer en cuanto a mi esposa. El Señor me ha dicho, eso es a mí, espero que usted también, pero a mí lo que el Señor me ha dicho es que tengo que amarla y servirla. Y casi me lo dijo así como que cuando hagas esas bien, vienes por las siguientes, ¿verdad?
pero ámala y sírvela. Y eso bendice la relación, ¿verdad? Porque no hay ahí nada de asegúrate de que hace todo como tú dices, como tú dices. Eso no me dijo el Señor, yo quería que me dijera esa, pero me dijo, ámala y sírvela, ámala y sírvela, ámala y sírvela. Si es tu autoridad, ese siguiente punto, obedece. Si esta autoridad obedece. La autoridad es puesta por Dios y respaldada por Él para promover la unidad, para promover la unidad. Esta es una predicación muy corta como para entrar en excepciones. Por supuesto que hay excepciones. Si alguna persona hubiera, bueno, pero es que estoy en peligro, o me están haciendo daño, o me están pidiendo que haga algo ilegal, ok, esas son excepciones, se pueden tratar uno a uno. Pero la gran mayoría de las veces, hablando de relaciones normales entre esposos, padres, hijos, tu patrón en el trabajo, tus líderes y pastores en la iglesia, podemos obedecer. Podemos obedecer aunque no estemos de acuerdo al principio. Dije al principio porque ya que obedeces tienes que estar de acuerdo. Cuando obedeces es, bueno, yo quería hacerle de otra manera, pero ya di mi opinión y como quiera le quieren hacer así. Entonces, Señor, yo tomo la decisión que eso es tu dirección y me uno a ellos. No nada más obedezco a regañadientes, me uno. Ahora esa es mi manera de pensar, eso es cómo le vamos a hacer, porque quiero que trabajemos en unidad, porque es más importante guardar la unidad que tener la razón. Entonces lo hago así. Y con buena actitud, no así como que a las 2 semanas que se equivocan y dicen, ¿sabes qué era? Como decía el hermano, le dije, ¿qué les dije? Ya perdimos 2 semanas. Pues, no, con buena actitud, ¿verdad? Con buena actitud en el momento que se tomó la decisión, yo tomé una decisión de fe que eso es lo que el Señor quería que hiciéramos juntos. Entonces yo estoy con ustedes en esto desde el principio. Si quieren tratar de otra manera, tratamos de otra manera. Pero la actitud es, para mí y para el Señor lo más importante es la unidad, estar juntos, estar en común acuerdo. Ahora, esto es muy difícil para muchas personas, incluyendo para mí. A veces es muy difícil ceder, sobre todo cuando crees que tienes la razón. Es muy difícil, muy difícil. Entonces quiero que vea lo que dice la palabra de Dios en el Salmo 37, versículo 5-8. Todo el Salmo 37 habla de este tema, pero versículo 5 al 8 dice, entrega al Señor todo lo que haces, confía en Él y Él te ayudará. ¿Sí? Ese es el que cantaba Marcos Witt antes, ¿verdad? Oh, ven y deleítate en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Pero es la Reina Valera y esta es la otra traducción. Fíjese lo que dice, entrega al Señor todo lo que haces, confía en Él y Él te ayudará. Él hará resplandecer tu inocencia como el amanecer. La Reina Valera dice tu justicia, y la justicia de tu causa brillará como el sol de mediodía. Si yo creo que yo estoy bien, hay un Dios justo y bueno que va a hacerlo notar. No es mi trabajo, no es mi responsabilidad, yo no voy a hacerlo bien. El Señor no está pidiendo, asegúrate que todos vean que tú eres el que está bien. El Señor está diciendo, obedece, sométete, espera en mí. Y aquí, como lo dice aquí, Él hará resplandecer tu inocencia como el amanecer, o sea, va a ser visible por todos, y la justicia de tu causa brillará como el sol de mediodía. Va a ser evidente, nadie lo puede negar. Quédate quieto en la presencia del Señor y espera con paciencia a que Él actúe. No te inquietes por la gente mala que prospera, ni te preocupes por sus perversas maquinaciones. A veces el diablo nos quiere distraer con eso. ¿Sí? Mira, yo hice las cosas bien y ve a aquel que las hizo mal y a él es el que le va bien. ¿Verdad? Todo le va bien. ¿Sí? Me acordé de un chiste, pero mejor no se lo cuento. Entonces, lo que el Señor dice aquí es que no nos inquietemos por la gente mala que prospera, eso no es nuestro asunto. Not our business. Ni te preocupes por sus perversas maquinaciones. Versículo 8, ya no sigas enojado. Deja a un lado tu ira. No pierdas los estribos, que eso únicamente causa daño. ¿Sabías que eso venía en la Biblia? Yo le digo al Señor, gracias Señor, cuando me hablas así, sí entiendo, bien clarito.
Ya no sigas enojado, deja a un lado tu ira, no pierdas los estribos, que eso únicamente causa daño. Muy bien, pues ya terminamos, pero estos últimos 2-3 minutos quiero que leamos juntos varios versículos, ¿sí? Voy a hacer un esfuerzo por no estar comentando cada uno porque ya se nos acabó el tiempo, pero quiero que los leamos, quiero que leamos juntos estos versículos. Me voy a hacer un ladito para poderlos leer bien, bueno, para no estorbar. Y acuérdese, le voy a dar ahorita una página de internet donde puede ver todas las notas de esta predicación y todos los versículos, entonces no se preocupe por anotarlos. Muy bien, empezamos con 2 Corintios 6, 14, 15. No se asocien íntimamente con los que son incrédulos. ¿Cómo puede la justicia asociarse con la maldad? ¿Cómo puede la luz vivir con las tinieblas? ¿Qué armonía puede haber entre Cristo y el diablo? ¿Cómo puede un creyente asociarse con un incrédulo? Entonces esto es en cuanto a estar de acuerdo. No puede haber un compromiso demasiado personal. Y no nada más aplica para las relaciones personales como amistades o como matrimonio o noviazgo. También en el mundo de los negocios tenemos que tener cuidado con quién nos asociamos tan personalmente, porque no puede haber comunión, ¿sí? No podemos andar juntos porque no vamos para el mismo lado, ¿sí? Primero tendríamos que convencerlos de que vayan al mismo lado, que es la voluntad de Dios. Colosenses 4, 5 al 6. Vivan sabiamente entre los que no creen en Cristo y aprovechen al máximo cada oportunidad. Que sus conversaciones sean cordiales y agradables, a fin que ustedes tengan la respuesta adecuada para cada persona. Santiago 1, versículos 19 y 20. Mis amados hermanos, quiero que entiendan lo siguiente. Todos ustedes deben ser rápidos para escuchar, lentos para hablar y lentos para enojarse. El enojo humano no produce la rectitud que Dios desea. La Reina Valera dice, la ira del hombre no opera, es otra palabra, no es opera, pero no opera la justicia de Dios. Pero fíjese, la estamos haciendo al revés. Dice, rápidos para escuchar, lentos para hablar y lentos para enojarse. Nosotros creíamos que era rápido para enojarnos, rápidos para hablar y lentos para escuchar. Por eso tenemos problemas. Proverbios 18:13. Precipitarse a responder antes de escuchar los hechos es a la vez necio y vergonzoso. Por eso hay que ser lentos para hablar y rápidos para escuchar. Proverbios 18:2. A los necios no les interesa tener entendimiento, solo quieren expresar sus propias opiniones. Es paralelo, ¿verdad? Lo que está diciendo, los necios no te quieren escuchar para entender. Lo que ellos quieren es expresar su propia opinión, hacer valer lo que ellos dicen. La Biblia lo llama necedad. Proverbios 12:18. Algunas personas hacen comentarios hirientes, pero las palabras del sabio traen alivio. Yo quiero imprimir todos estos y ponerlos ahí en mi oficina para pedirle al Señor que me ayude. Yo trabajo en casa, entonces lo digo más por mi esposa y mis hijos que por mi trabajo. Que el Señor me ayude a que mis palabras no sean hirientes, sino sean de alivio. Proverbios 10:19. Hablar demasiado conduce al pecado. Sé prudente y mantén la boca cerrada. El pastor Felipe del Castillo le gusta decir, voltea con el hermano que está atrás y dile, esa me pasó rozando, pero te pegó a ti. Y si estás en la fila de atrás, dice, esa rebotó en la pared y te cayó. Proverbios 15:28. El corazón del justo piensa bien,
antes de hablar. No nada más piensa antes de hablar, piensa bien antes de hablar. La boca de los perversos rebosa de palabras malvadas. El Señor Jesús también dijo, de la abundancia del corazón habla la boca. Efesios 4:29. No empleen un lenguaje grosero ni ofensivo, que todo lo que digan sea bueno y útil, a fin de que sus palabras resulten de estímulo para quienes las oigan, ¿sí? A fin de dar gracia al oyente, dice la Reina Valera. Gálatas 5:13 y 15. Pues ustedes, mis hermanos, han sido llamados a vivir en libertad, pero no usen esa libertad para satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa, de la carne, dice la Reina Valera. Al contrario, usen la libertad para servirse unos a otros por amor. Pues toda la ley puede resumirse en un solo mandato: ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero si están siempre mordiéndose y devorándose unos a otros, tengan cuidado, corren peligro de destruirse unos a otros. ¿Se fijan lo que el Señor decía de que una familia en la que hay pleitos se va a destruir a sí misma? Es esto, ¿sí? O sea, si todo lo que hay es crítica y ataque y no haces nada bien, y sea verbal o con actitud, dice aquí, si siempre estamos mordiéndonos y devorándonos unos a otros, tengan cuidado, corren peligro de destruirse unos a otros. Y no es lo que queremos. No, nadie quiere eso, especialmente para los que están más cerca de nosotros. Colosenses 3:8. Pero ahora, y eso es para usted y para mí, ahora, hoy, es el momento de eliminar el enojo, la furia, el comportamiento malicioso, la calumnia o mentira y el lenguaje sucio. Santiago 1:26. Ese también es pedrada. Si afirmas ser religioso pero no controlas tu lengua, te engañas a ti mismo y tu religión no vale nada. Señor, cuando me hablas así de clarito, sí entiendo. Santiago 19:14. Que las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón sean de tu agrado, oh Señor, mi roca y mi redentor. Que las palabras de mi boca y el pensamiento de mi corazón sean de tu agrado, oh Señor, mi roca y mi redentor. Salmo 141:3 es similar. Toma control de lo que digo, oh Señor, y guarda mis labios. Salmo 141:3. Toma control de lo que digo, Señor, y guarda mis labios. Y por último, ese fue el último. No es cierto, hay uno más. Nada más que no tengo la cita aquí, no sé por qué se borró. Aquí lo tengo. Efesios 4:15. En cambio, hablaremos la verdad con amor y así creceremos en todo sentido, hasta parecernos más y más a Cristo, quien es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. Muy bien, entonces, antes de terminar con una oración, todas las notas de esta predicación y los versículos los puede encontrar en la página de la iglesia, que es crhouston.com, Castillo del Rey Houston, cdrhouston.com/notas. ¿Okay? No se los quería dar antes para que no estuvieran. Ya nomás sacas el celular y terminas haciendo otras 10 cosas diferentes a las que ibas a hacer cuando lo agarraste. Entonces, crhouston.com/notas. Muy bien. Yo de verdad, al recibir esta palabra del Señor, lo que voy a hacer, y por eso les doy las notas, es que lo voy a imprimir y lo voy a poner donde lo vea. Yo necesito mejorar la manera en la que me comunico con las personas que están alrededor de mí, especialmente con las que más amo y las que más necesito. Mi esposa, mis hijos, mi pastor, mis hermanos en la iglesia, ustedes, mi jefe, mis compañeros de trabajo. Entonces, le doy gracias al Señor por esta palabra, pero vamos a hacerlo juntos. Vamos a terminar con una oración, pedirle al Señor que nos ayude a poner en práctica todo lo que Él nos enseña. Padre, te damos gracias por tu amor y tu fidelidad.
Gracias, Señor. Tú eres un Dios bueno, tú eres un Dios justo, tú eres un Dios santo, Señor. Todos tus caminos son perfectos, Señor, y tus pensamientos son más altos que los míos. Yo no los puedo entender. A mí me toca, Señor, creer en ti. A mí me toca saber que tu sabiduría es mejor que la mía. Tus propósitos son mejores que los míos. Lo que tú propones es mucho mejor que lo que a mí se me pudiera ocurrir a mí mismo. Yo quiero amar tu palabra y hacer tu palabra, cumplirla en mi vida, porque eso es bien para mí. Dice el salmista, es salud para mis huesos, es sabiduría, Señor, para bendecir mi casa y mis relaciones personales. Señor, ayúdanos a ser no solamente oidores de tu palabra, sino hacedores de tu palabra, para que podamos ver el fruto, dar fruto para ti, Señor, pero nosotros mismos comprobar que tu buena voluntad es agradable y es perfecta. Ayúdanos, Señor, bendice nuestras relaciones, bendice primeramente, Señor, nuestra casa, nuestro matrimonio. Ayúdanos a hablarnos uno al otro en amor. Ayúdanos a hablarnos uno al otro sabiendo que estamos hablando con el hijo del rey, con la hija del rey, que tú estás detrás de ella, que tú mandaste a tu hijo único a morir por ella, a morir por él, Señor, que es valiosa delante de ti, que el valor que esa persona tiene delante de ti, sea nuestro esposo, esposa, hijo, nuestro padre, alguien en el trabajo, en nuestro pastor, alguien en la iglesia, el valor que tiene esa persona no depende de quién es ni cómo es, sino de Cristo Jesús, que dio su sangre en la cruz por esa persona. Ayúdanos, Señor, a valorarlos de esa manera. Delante de ti, Señor, somos del mismo valor. Y nos has amado tanto que diste a tu Hijo único por nosotros, que no menospreciemos a nadie, que no tengamos una actitud de ser mejores que el otro, que no tengamos una actitud en la que no queremos ni escuchar sus opiniones porque sabemos o creemos que la nuestra es la mejor. Es un engaño del enemigo que busca dividirnos y que busca traer desintegración familiar y destrucción en el trabajo y destrucción en los ministerios y en la iglesia. Es un engaño del enemigo, Señor. No es tu voluntad. Ayúdanos, Señor, a estar en común acuerdo. Ayúdanos a ser solícitos en guardar la unidad, a ser pacificadores, porque entonces somos llamados bienaventurados hijos de Dios. Te damos a ti toda la gloria y todo el honor. Tú eres, Señor, el que trae ese vínculo perfecto. Tú eres el que nos ha dado tu amor, que es el vínculo perfecto, Señor. Y si tú nos has amado incondicionalmente, de la gracia que hemos recibido, queremos dar a otros. Te adoramos, te exaltamos, bendecimos tu nombre. Te damos gracias porque tratas con nuestro corazón, porque estás atento a nuestra vida y nos enseñas a vivir mejor, porque es tu voluntad, Señor, cumplir tu propósito y tu voluntad en nuestras vidas. Y esta mañana te decimos, esa es mi voluntad también, Señor. Yo rindo mi voluntad a ti, sea tu voluntad en mi vida. En el nombre de Jesús oramos.